interesante, muy importante, hacernos esas preguntas de si todo este proyecto del hidrógeno verde, todo lo que se está hablando ahora, vinieron referentes de todo el mundo, y obviamente que es muy importante, pero la escuchaste hace un rato a la propia gobernadora. Hay que producir, textual lo dijo, hay que producir hidrógeno verde, alimentar a las industrias del mundo. Y obviamente que hablan del desarrollo del país, decía también de esta situación que a diferencia de otros recursos, con el hidrógeno verde se generan dentro de todo el proceso diferentes industrias, ¿no? Como los parques eólicos y demás. Me gustaría hablar de esto con alguien que quiere ser presidente de Argentina. Hablamos con él en diferentes oportunidades, de hecho estuvo aquí mismo en el estudio de la radio. Él es Martín Ayerbe, conductor del Movimiento de Liberación Nacional, y nos atiende nuevamente y le agradecemos. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Qué gusto, Lucas, hablar contigo nuevamente. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien, por suerte. Viajando a Granadero Baigorri, a Santa Fe, donde hoy vamos a dar una exposición sobre los 4 proyectos de ley que tanto vos y toda la audiencia de ideas circulares conoce, para recuperar la marina mercante, los puertos argentinos, el sistema logístico integrado del país. Y bueno, hoy vamos a estar realizando eso. Después estaremos en Florentino Ameguino, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Y bueno, próximamente de la región de Cuyo, San Luis, Mendoza, iremos bajando hacia la provincia de Neuquén y Río Negro, así que pronto seguramente estemos por allá. Vas a volver por acá. Bueno, por aquí, ahí le preguntaba a Franco Allende cómo andaban, en qué andaban con el partido, y bueno, están en eso, ¿no? Están en esa situación de buscar y poder validar el partido aquí a nivel local. Sí, nos vamos a presentar ahora con una herramienta electoral que nos han ofrecido Sergio Jesús Medrano, del Partido Justicia y Dignidad Patriótica, que se presentó frente a nosotros manifestando que consideraba de que nosotros representábamos 2 cosas que para él eran importantes, que era el ideario de la doctrina justicialista, y que además consideraba que valiente mi expresión de fe cristiana frente a la pérdida de fe o frente a ciertas manifestaciones desesperanzadas, ¿no? Entonces, bueno, más bien por esos caminos que a veces son el pensamiento nacional, la doctrina argentina o la fe, es que también se produce esta oportunidad que tenemos de presentar la candidatura a presidente de la Nación en las 23 provincias argentinas. Y bueno, y hay que seguir construyendo para poder constituir cada partido de distrito del orden federal que nos permita presentar también en la provincia de Río Negro senadores y diputados nacionales, y también poder presentar gobernadores, intendentes, consejeros escolares, concejales, que no es fácil porque la ley electoral estaba organizada no para que los humildes participemos, sino está hecha para los ricos. Entonces, no es fácil de hacer. Me parecía interesante escuchar tu postura en relación al hidrógeno verde. Se está haciendo un foro, ya estás al tanto, un foro global sobre el hidrógeno verde. Nuestra provincia es el lugar emblema de o pretende serlo, dentro de este recurso. ¿Cómo venís siguiendo todo esto? Bueno, no es una necesidad nacional como primer punto de partida. No es una necesidad nacional la producción de hidrógeno verde. Es una necesidad de la Agenda 2030, del globalismo, del club de Bilderberg, de aquella oligarquía internacional que es la que conduce desde la City londinense, que es la que conduce desde la nobleza veneciana, exigencias
que no tienen nada que ver con la Argentina ni con las necesidades nacionales. Mm. Porque para esto Eh, quieren utilizar la planta PIAP, la planta industrial de agua pesada de Arroyito, mm, para, en vez de producir agua pesada para centrales nucleares, que es el modelo que nosotros tenemos que profundizar, el de la energía nuclear argentina, que no emite dióxido de carbono, que no emite partículas a la atmósfera, que no produce lluvia ácida porque no quema azufre, que es segura, que es limpia y que es muy barata. Bueno, lo que tenemos que hacer es producir 21 centrales nucleares, porque de las 23 provincias, tanto Córdoba como Buenos Aires ya tienen centrales nucleares. Hay que fabricar una central nuclear por provincia, y esto nos permite con una central de 700 megas, 750 megas de potencia, generar 750 por 365 días, por 24 horas del día, por un factor de 0.8 de servicio, nos permitiría crear 130.000 gigawatts hora dentro de 50 años, en un plan nuclear a 50 años, con un financiamiento de 3.000 millones de dólares al año, que es lo que necesita para crearse esta serie de centrales que impulsamos, por un valor total de cercano a 160.000 millones de dólares, menos de 8.000 dólares por central, bastante menos que ellos. Pero si nos mantuviéramos en precios de cotizaciones internacionales del momento, por una central de potencia, estaríamos de esa cifra hacia abajo, y ese financiamiento es lo que la Argentina está hoy exportando en crudo. La Argentina exporta petróleo y obtiene 3.000 millones de dólares. Bueno, esos 3.000 millones de dólares de hidrocarburos tendrían que ir a el Fondo de Reconversión Energética Nacional, que nosotros crearemos cuando asumamos el gobierno, si Dios lo permite, el pueblo nos acompaña, para financiar el plan nuclear a 50 años, que nos daría 130.000 gigawatts hora, que es la actual generación eléctrica de todo el sistema nacional. Entonces, esto sería para una Argentina de 100 millones de habitantes, proyectada dentro de 50 años. mm. Martín, bueno, no quiero meterme en la discusión de la energía nuclear, pero no creo que en su seguridad y limpieza, pero Y me no quedo emite dióxido de carbono, y no emite azufre a la atmósfera ni partículas. me quedo en tu primera frase. Es una necesidad del globalismo. Eh, Explicarle a la gente, no es lo mismo la globalización que el globalismo, lo que es el globalismo. Y es una oligarquía internacional que se reúne en un grupo de ricos, una plutocracia, adoradores del dinero, conducido por algunos personajes como es George Soros, que es probablemente de lo más conocido que hay, Bill Gates, que pretenden determinar cuáles son los destinos de la humanidad. Bueno, eso va contrario al espíritu argentino de autodeterminación y de libertad de nuestro pueblo. Entonces no tenemos por qué nosotros avenirnos a un régimen que están planteando ellos. Estados Unidos se apodera del 25% de la energía que se produce en el planeta Tierra todos los años. Consume un cuarto de la energía disponible del planeta y son el 5% de la población. Entonces que le vayan a dar consejos a Magoya. No tienen nada que hacer No acá ni crees en... tienen injerencia, porque no tienen nada que dar consejo a los norteamericanos, que queman un cuarto de la energía disponible cuando son el 5% de la población. Y señalan a los chinos, que son el 15% de la población, pero quema menos del 12% del combustible disponible. Entonces, son falsedades sobre las que están parados. Son falsedades con las cuales se manifiestan. Porque lo que pretenden es que la Argentina vaya a un peor infraconsumo, que todavía consumamos menos y que todavía consumamos menos energía. Así Mm, tienen más energía ellos. mm. Todo esto está armado a partir de una propaganda donde eh, estos personajes siniestros dicen ser los protectores del planeta. No engañan a nadie que no quiera ser engañado. Hay algunas palabras claves que venimos escuchando en el marco de este foro y en el último tiempo también, esto de la transición, y que justamente es la transición de ellos, no la nuestra, ¿no? No, totalmente. Nosotros no tenemos que alinearnos para nada en eso. Hay que repudiar ese foro, hay que repudiar sus iniciativas, y además pensar que justamente la planta PIAP, que es la que tiene que producir agua pesada para nuestras centrales nucleares y que además incluso exportamos al mundo porque los peruanos, los egipcios, los argelinos, los canadienses, los australianos son parte, digamos, de la clientela de la Comisión Nacional de Energía Atómica. Esa planta está diseñada con un destino y con un fin. Entonces, lo otro que es absurdo, al mismo tiempo, es que el gobierno de Alberto Fernández de Kirchner pretendía, y van a pretender,
tanto el oficialismo y la actual oposición, importar una central de China. Bueno, eso es lo que no hay que hacer, porque nosotros dominamos el ciclo completo de la energía nuclear y además hemos desarrollado un diseño de modular compacto, como es el reactor Karen, que incluso puede ser montado en un desierto fuera de un espejo de agua de un río, como es Atucha en el caso del río Paraná, o como es el embalse Río Tercero en Córdoba, sino que puede ser montada fuera de una fuente abundante de agua por el tipo de sistema de refrigeración que la planta posee por convección, y esto es un diseño argentino que es revolucionario y que va a transformar para siempre la tecnología nuclear mundial, porque todos van a ir atrás del diseño argentino por el carácter modular que tiene. Y quiero plantear algo con respecto a lo ambiental. El pueblo africano se está comiendo el monte para calefaccionarse. Mas si nosotros pudiéramos dar energía barata y abundante a través de energía nucleoeléctrica, porque en África uranio hay, lo que pasa es que se lo llevan las potencias extranjeras, los belgas, los holandeses, los norteamericanos, los ingleses, los chinos. El imperialismo mundial se chupa los recursos de África y mantiene a la población en una subvida donde tratan de insectificarlos y de marginarlos a los pueblos de sus propios recursos. Pero no es porque África sea pobre. África es un continente riquísimo, pero está expoliado por un orden colonial que lleva cientos de años. Entonces ahí los argentinos también podemos, con nuestro mensaje ecuménico y de paz, también hacer historia, transfiriendo tecnología y permitiendo que esos pueblos puedan tener acceso a la energía y mejorar sus condiciones de vida. Bueno, la lógica que se impone en África no es muy distinta a la que están imponiendo en nuestro continente y en nuestro país, y justamente es lo que hay que cambiar, ¿no? Así es, Lucas, porque están intentando latinoamericanizar a la Argentina, para africanizar a América Latina. Están intentando latinoamericanizar a la Argentina para africanizar a América Latina. El modelo de Nigeria petrolero es claro. Nigeria no tiene capacidad de refino, entonces todo el crudo es de exportación. Sin embargo, los nigerianos pagan 6 veces más el combustible de lo que paga un europeo, porque exportan crudo e importan combustible refinado. Ese es el modelo imperialista en África, que es el mismo modelo que está imponiendo Alberto Fernández de Kirchner y Macri aquí en la Argentina, donde la Argentina en el año 2020 agotó su capacidad de refino. Entonces todo el crudo que se saque de Vaca Muerta, todo el crudo que se saque de Medanito, todo el crudo que se saque de Comodoro, todo el crudo que se saque de Cerro Dragón, todo el crudo que se obtenga en Mendoza, todo el crudo que se obtenga en Neuquén, en Río Negro y en La Pampa, todo el crudo argentino va a ir a la exportación, porque se detuvo la construcción, desde hace 30 años se detuvo la construcción de refinerías argentinas para aumentar la capacidad de refino de acuerdo al crecimiento poblacional, porque en la medida que tenemos un crecimiento vegetativo donde llegan a la patria cerca de 400.000 chicos por año aproximadamente, 400.000 argentinos que se suman a la patria, se necesita aumentar la capacidad de refino para poder tener la energía disponible, porque si no se piensa en este sentido integralmente y en el sentido de totalidad nacional, no se puede entender cómo en el país de los alimentos 2 de cada 3 pibes argentinos pasan hambre. Esto es un crimen contra los pibes y es un crimen contra la patria, porque es un crimen contra el futuro, contra el porvenir. Es intolerable lo que está ocurriendo. Por eso nos presentamos con una candidatura a presidente de la Nación, para enfrentar a toda la partidocracia demoliberal que hoy intenta a los sirvientes de las embajadas extranjeras, a los sirvientes de las 3 embajadas que someten la voluntad del argentino, intentan lavarles la cara y presentarlos como la novedad. Sergio Massa, hombre de la embajada norteamericana, Patricia Bullrich, de la embajada norteamericana de Inglaterra, y además casada con un servicio de inteligencia de la Mossad. Milei, otro alcahuete de la embajada, y Morales de Jujuy. Todos responden
a las embajadas extranjeras, y eso es lo que se presenta como la opción electoral en la Argentina. Por eso estamos haciendo un llamamiento patriótico a todos los argentinos, que ¿Te no está votemos lo menos costando? peor, porque votar lo menos peor, como explicaba el padre Castellani, votar lo menos peor es la opción del diablo. La, el mal menor, el mal menor es la opción del diablo, porque apelando al mal menor, la Argentina ha llegado a esta situación desesperante. ¿Te está costando encontrar espacios en los grandes medios, poder hacer una campaña? A los que nombraste lo vemos todo el tiempo, ¿no? A Milei ni hablar, a Bullrich, a Morales, a Massa, están todo el tiempo en las pantallas, en las radios, en los diarios. ¿Cómo poder hacer este llamamiento patriótico que llegue el mensaje cuando siempre se enfoca a los mismos? Con argentinos como vos, Lucas, así de simple, con argentinos como vos. Y también doy gracias, además de las frecuencias moduladas de todo el país, donde los comunicadores populares nos permiten a nosotros impulsar y propagar esta doctrina, este llamamiento de argentinos, es también en la radio nacional, a la radio pública, que verdaderamente nos tiene siempre presente en todo el territorio nacional. Ahora, la televisión, hay un grado de dificultad, que es que en la televisión los que autorizan son los de la embajada. Entonces la gente me dice, che, Martín, no seas tan duro, si no, no te van a invitar nunca. No, no es que no me inviten porque no me conozcan, no me invitan porque no quieren que vaya. Entonces, es un poco difícil que Urnequian me lleve a su canal cuando es un hombre condecorado por la reina de Inglaterra y que domina el sistema de aeropuertos en la Argentina, concesionado por los Kirchner, concesionado por los Macri, concesionado por los Menem, concesionado por los Duhalde. Se quedó con la privatización de los aeropuertos que deben ser bajo control de la Fuerza Aérea Argentina. Se ha expropiado a las Fuerzas Armadas Argentinas, y en este caso a la Fuerza Aérea, de su propio dominio, incumbencia y patrimonio. Se están entregando instalaciones militares a ser manejadas por los ingleses, porque Urnequian es el que le mantiene el puente aéreo a los ingleses en Malvinas, y es el que mantiene el puente marítimo desde el puerto de Punta Loyola, en la desembocadura del río Gallegos en Santa Cruz, en el muelle de inflamables, que corresponde a yacimientos carboníferos fiscales, y a YPF. Se queda con la privatización del muelle que le ha renovado el actual gobierno de Santa Cruz, donde, como todos ustedes saben, gobierna la familia Macri desde hace décadas, y le han entregado nuevamente, le han renovado la concesión de los pozos petroleros y del puerto de Punta Loyola, donde amarran buques ingleses a los cuales se abastece ilegalmente a Malvinas, al ocupante ilegal, a los kelpers, se los abastece con combustible, agua potable y víveres. Y esto está pasando hoy, Lucas. No es algo que pasó en un pasado lejano. Hoy está ocurriendo eso. Entonces, el comprender el entramado de las embajadas en el dominio de los puertos argentinos, en el dominio de los aeropuertos, en el dominio de la cuenca del Paraná, en lo que se llama la hidrovía, en el dominio de los sectores estratégicos, en la depresión del ferrocarril, que es lo que permite la integración del pueblo. Bueno, este dominio de las embajadas extranjeras también tiene su correlato en los medios de comunicación. Obviamente, dominan el país y la propaganda. Gracias, Martín, por este tiempo, gracias por atendernos y bueno, te esperamos por acá. Por supuesto, siempre con la esperanza de que otros argentinos en el camino nos vamos encontrando y de boca en boca va corriendo como el agua el sentimiento de liberación nacional. Muchas gracias por la entrevista, Lucas. Te mando un fuerte Abrazo abrazo. grande. Hablábamos con Martín ayer.